Ecomedios AM 1220. Diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. This close. This close to making history. This close. We're this close. We are this close. We are this close. This close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. This close to ending polio. We're this close. This close. This close to ending polio. This close. We are this close to ending polio. All we need is you. All we need is you. All we need is you. Is you. All we need is you. This close. If we don't act now, we may lose this chance forever. Help Rotary make history. Con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y escucharnos ecomedios.com para enviarnos un email elfarodelsur@live.com.ar. Bueno, realmente estamos como el país, con picos. Venimos de 30 a 32 grados de calor, hoy tuvimos que amanecer muy abrigados y es muy difícil cuando realmente no tenemos una normalidad. Y esto lo llevo tanto a la parte económica como a la parte sanitaria. Hoy se cumplen 7 meses, ¿cierto?, de que empezamos con el tema de la pandemia. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué podemos evaluar? Y realmente, al principio, personalmente estaba de acuerdo totalmente que primero estaba la vida. No cabe ninguna duda
y después la parte económica. Hoy, después de 7 meses, estamos evaluando realmente los resultados y nos preocupa mucho la situación de nuestro país a nivel de las personas infectadas, de las personas fallecidas. Ahora, ¿cuál es el camino definitivo? Es una incógnita. Seguimos realmente cumpliendo con las normas que nos han fijado, de cumplir básicamente de quedarnos en casa, y realmente nos damos cuenta que esto también influye en el aspecto psicológico y no nos damos cuenta. Con una preocupación muy grande, básicamente los adultos mayores. La parte económica, por suerte, ya tiene una apertura a nivel de minoristas. Esta semana con los shopping, con las expectativas que había. Y hablando un poco de los shopping y de los negocios en general, el día domingo que se festejó el Día de la Madre, estuvimos viendo los resultados y básicamente nos ha sorprendido bastante. Nos ha sorprendido porque realmente no se alcanzó al 50%, ¿cierto?, de lo que se vendía el año anterior, dentro de lo que es los valores, ya que este año el ticket osciló entre los 1.000 y 1.500 pesos. Yo pienso que tenemos que rever muchos temas y sinceramente, con una palabra que nos diga la verdad, tanto la Organización Mundial de la Salud como nuestros profesionales. Lo escuchamos, ¿cierto?, como ciudadanos comunes, tantos temas, tantas recetas, y ahora aparece la vacuna, aparentemente viniendo de Rusia. Ahora mi pregunta es, esa vacuna, ¿qué función específica va a tener? ¿Quién la está autorizando? O sea que todavía hay más inquietudes con todo esto. Yo pienso que, lamentablemente, diciendo que la vacuna va a estar recién dentro de 6, 9 meses, ya hay otro clima, porque no hagamos como en Estados Unidos, que se hablaba que antes de las elecciones iba a aparecer la vacuna contra el COVID-19. Pero más que todo, se inmiscuye el tema político, como ocurre en la República Argentina, y eso que estamos a casi un año de las próximas elecciones, donde ya debe concentrarse en buscar soluciones económicas, sanitarias, generar fuentes de trabajo, y que haya un compromiso realmente de los dirigentes para enfocarnos en esos temas, que sería la prioridad, y no ver en estos momentos quién va a encabezar cada lista, con quién van a hacer las alianzas estratégicas. Y hay un tema que realmente nos sigue preocupando, lo que estamos viendo con la inseguridad. Realmente todos los días hay hechos que uno, sinceramente, no puede evaluarlo con sentido común. Sería que todo está tan desbordado que ya no se respeta. No solamente aquella persona que sale a delinquir, sino sale directamente a asesinar. Y eso se produce realmente en la sociedad un hecho tremendo. Porque cuando fallece una persona, automáticamente, ya sea civil o policía, realmente causa un daño a nivel familiar, a nivel de la sociedad. Y yo veo que en ese aspecto deberíamos tener mucho más recaudo. Y lo último que quería escuchar hablar era el tema de las tomas. Sinceramente, ayer me indigné mucho cuando la gobernadora fue a hablar con los mapuches, ¿cierto?, para que dejen las tierras que estaban usurpando. Y la recibieron de tal manera que se tuvo que ir. Ahora mi pregunta es, si el Estado no gobierna, ¿quién gobierna? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad? Ahora, si la señora gobernadora automáticamente es la responsable de su provincia, es la responsable de su policía, automáticamente no podemos seguir así.
O sea que los bandidos son los que fijan las normas. Y eso me parece que es tremendo. Hay que modificarlo. Por eso hoy queríamos entrevistar al doctor Carlos Trabulsi, ¿cierto? Para que nos ilustre un poco, él como abogado, qué camino podemos seguir, hacia dónde vamos. No sé si, Carlos, me estás escuchando. Hola, Horacio, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo como siempre. No, te agradezco. Estamos acá escuchando muy buena introducción y realmente me gustaría, si me dejás, dar 2 palabras nada más sobre el tema de la famosa cuarentena más larga del mundo y las decisiones políticas. Creo que, y esto no es con el diario del lunes, sino porque lo dije y lo dijimos en su momento, fue muy prematura la decisión de la cuarentena en la Argentina y fue prematura porque se privilegió la disputa política a la seriedad de trabajar sanitariamente frente a un virus que después se convirtió en pandemia que iba a afectar a la Argentina. Fue una disputa política porque cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires empezó a tomar decisiones muy tempranas de empezar a equiparse, de contratar médicos, comprar respiradores, abastecerse de medicamentos hasta el 31 de diciembre, empezar a tomar medidas de aislamiento en hoteles cuando venían del exterior vía Ezeiza, que recuerdo Ezeiza es provincia de Buenos Aires, no es la capital federal. Cuando Rodríguez Larreta empieza a tomar esas decisiones, en forma inmediata, como respuesta el presidente de la Nación, queriéndose poner al frente de lo que era un protagonismo que estaba asumiendo el jefe de la ciudad, decreta la primer cuarentena, cuando el ministro de Salud de la Nación decía, acá eso no va a llegar. Lamentablemente, la disputa política prevaleció a lo que debió haber sido un análisis serio, profesional y sanitario. Pero bueno, es lo que tenemos hoy y lamentablemente los números nos están mostrando que seguimos contagiándonos y sigue habiendo una cantidad de muertes que era lo que se quería prever o evitar, mejor dicho, y no se ha podido evitar al día de hoy. ¿Sabes, Carlos? Yo realmente a veces analizo este virus, no es que haya aparecido en marzo, ya venía desde octubre, de septiembre, de noviembre, y realmente tenemos que hacer los presupuestos, digo yo, ¿cierto? Que es un poco la carta magna, para realmente poner partidas especialmente en algo que nos damos cuenta ahora que la salud es prioridad, ¿correcto? Número 1. Y nos damos cuenta que nos encontramos desnudos. Y yo confirmo lo tuyo, porque en febrero, en enero, en marzo, no se tomó ningún recaudo con las personas que venían del exterior, automáticamente. Y ya venían ellos infectados o no, pero trasladaron ellos. Por eso... Efectivamente. Sí, te escucho. No, que efectivamente mientras la ciudad los mandaba a hoteles, los restos de los ciudadanos del país deambulaban por el país de la forma que quisieran en forma libre, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, era obvio que algún tipo de contagios en el tiempo iba a suceder, y más conociendo lo que conocemos hoy, que es un porcentaje muy alto de los asintomáticos. Sí, yo realmente lo felicito al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires por todos los recaudos que ha tomado. Por eso hoy te lo ato con la confianza. A veces hablamos que la economía no funciona porque no nos tienen confianza, interna y externamente. Por eso se dilata tanto lo que es
las inversiones. Y en el tema de salud, personalmente, desde el primer día que lo he visto al ministro, lo veía con tanta certeza, ¿cierto? ¿Cuál era su programa? ¿Cuál era su objetivo? Y hoy nos damos cuenta que si realmente evaluamos la cantidad de fallecidos que hay, correcto, e infectados en todo el país, la ciudad de Buenos Aires ha tomado un camino que es incorrecto, ¿cierto? Más ahora, ¿cierto? Que todos estamos buscando que esto tengamos una solución que va a dilatarse, no cabe ninguna duda, vamos a tener que convivir, tenemos que aprender a cambiar nuestro modo de vida. Pero realmente, al principio, cuando se trabajaba en equipo, era funcional la cosa. Pero también analizo al ministro de Salud de la provincia, que realmente, para mí, él sabía todo lo que estaba ocurriendo en su provincia. Por eso a veces en sus discursos anticipaba lo que podía ocurrir. Y nosotros lo interpretábamos de una manera. Pero la realidad es que él sabía que este virus estaba causando un daño feroz en la provincia de Buenos Aires. O sea que, básicamente, hoy nosotros como porteños, por decir algo, estaríamos y estamos un poco más tranquilos en relación al país. Contanos un poquito cómo estás viendo la situación actual, con estas aperturas que se han hecho en los negocios, que por suerte se ha dilatado, pero se ha realizado, de los shopping mismos. Bueno, y el tema que... Sí, te escucho. Sí, yo creo que nuevamente por esta disputa política no se le permitió al gobierno de la ciudad reabrir las actividades mucho antes. Fijémonos que hace casi 2 meses que se están presentando los protocolos para el tema de la educación y recién se le permitió empezar esta semana. Es decir que hay muchas cosas donde prevalece lo político y tenemos que terminar con esta disputa política a ver quién da el primer paso o quién es el que está acertado, mirando siempre en perspectiva a las elecciones más cercanas. Hay que terminar con esa forma de manejarse y tener un espíritu más abierto, con mayor humildad y de entrega realmente lo que debe ser la auténtica política, el servicio al prójimo, la vocación de servicio, y no estar pensando en las elecciones en forma permanente. Y acá realmente eso es lo más difícil con lo cual debemos pelear los argentinos. Por eso no tenemos clases políticas comprometidas con ningún proyecto a mediano y largo plazo. Es todo el hoy, para dar respuestas que sean efectistas. Es más, pasa todo tan rápido, las noticias pasan tan rápido, que hay que estar dando noticias cada 2 o 3 días para mantener atenta a la ciudadanía, si no uno se olvida de las cosas. Y eso también atenta contra la actividad política. Así que yo creo que la situación está muy, muy difícil. Creo que hay muchas ganas de que esto se encauce y hay mucha gente que quiere colaborar, pero el primer paso que hay que dar para que todos puedan colaborar es que quien manda abra las puertas para poder hacerlo. Y no abrir las puertas simplemente de verso, sino abrir las puertas realmente a través de una convocatoria donde participen activamente todos y con lealtad. Cuando digo lealtad es porque a mí me preocupa que el país estuvo gobernado aparentemente por científicos, por infectólogos durante 6 meses hasta que fueron desplazados, y resulta que ahora los que estuvieron en ese equipo de infectólogos dando las recomendaciones de lo que se tenía que hacer, ahora salen a decir que realmente ellos no dijeron lo que dijeron o no se hizo lo que ellos recomendaron. Pero eso no está más grave. Entonces, estamos en el país de la mentira permanente. El temario es la confianza, ¿cierto? En los dirigentes, de todas las áreas, ¿cierto? Yo siempre le vengo hace meses recomendando a nuestro presidente, básicamente en el tema económico, que en una mesa redonda invite todos los economistas, que hay muchos, ideológicamente pueden pensar o no, como el presidente, pero hay que escucharlo
porque esto es como la medicina. Necesitamos realmente cirujanos. Yo te doy un ejemplo. Hoy me han invitado a la Cámara Argentina de Comercio a un Zoom donde exponía un candidato, no un candidato, sino un economista, ¿correcto? Y yo digo, este economista es científico. O sea, no habla de ideología, habla que el enfermo está y cómo lo podemos recuperar. Y como es economista, hay muchos más. Y realmente el camino es este. Porque estos paliativos, estas reuniones que se realizan, aparte, dentro del elenco gubernamental, aparentemente ya falta el respeto, ¿cierto? En el tema económico. Hay temas que lo colocan al ministro de Economía, hay momentos que lo sacan de escena, hay personas que toman determinaciones que, siendo independiente el Banco Central, también queda de costado. Entonces hay que reflexionar. Y yo digo reflexionar y buscar el camino, porque hoy la desocupación es alta, la pérdida de trabajo es tremenda. Y yo siempre digo que los dirigentes deben, en mi opinión, un 70% de su tiempo pensar cómo se generan fuentes de trabajo. Y de eso no me cabe ninguna duda. Porque tenemos que terminar con estos planes, que la gente hoy, los que quedan desocupados, no logran el trabajo, y los que reciben planes superan realmente si hubieran seguido trabajando. Es un tema muy complejo, Carlos. O sea, vos tenés experiencia, una trayectoria. Pero es tan complejo, pero se hace más complejo cuando uno pelea con la tosudez y con el capricho de los políticos y de los economistas. Porque la solución para la Argentina que plantea el 99,9% de los actores involucrados es reducir el gasto público, obra pública y expandir el campo para que haya más exportaciones. Ahora, todos hablan de lo mismo, pero ¿por qué no pensamos, en vez de manejarnos siempre con el mismo tamaño de torta, no hacer una torta más grande de 5 pisos de casamiento? Si tenemos los recursos para hacerlo, el gasto público se puede reducir quitando gasto, que es la forma más fácil, que alguien sufra y bajo gastos, o generando mayor producción para que el gasto sea menor. Entonces, si nosotros tenemos inexplotado 2 veces y media la Argentina que conocemos hoy, que es nuestro territorio azul, nuestro mar, y no lo explotamos, con nuestro mar podemos generar otro Producto Bruto Interno igual al que tenemos. No lo explotamos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por ignorancia o porque hay otros intereses atrás de esto? Entonces, los argentinos tenemos solución, pero para eso necesitamos tener coraje y hablar de frente a la ciudadanía y terminar de votar las mentiras. Basta de mentiras en la Argentina. Y somos culpables los ciudadanos cuando vamos a colocar nuestro voto. Tenemos que terminar de regalar el voto y votar proyectos de país, no personas que son meros actores que usan los medios de comunicación para vendernos cualquier cosa. Carlos, completamente de acuerdo, porque realmente la riqueza que tenemos en el mar es tremenda. Contanos un poquito, ¿cómo estás viendo el tema de los mapuches? ¿Cómo es posible que una gobernadora, cierto, la reciba a las pedradas y no se intervenga, no se tome una determinación? Parece de espectadores. Bueno, el tema de los mapuches es un tema realmente profundo, un tema muy difícil, lo que tiene que ver con lo que podríamos definir como la nación mapuche. Pero lo cierto es que desde hace varios años, esa nación mapuche está trabajando en forma celular a través de los LOF, que los LOF son comunidades que se encarga cada una de llevar reivindicaciones para ellos y que lo hacen bajo el paraguas de decirse nación mapuche. Pero para eso cometen delitos, y delitos que van desde la toma de tierras a través de las usurpaciones
pero siguen con robos, con incendios, con lesiones, con amenazas, con asesinatos, con cortes de ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esa situación, donde inclusive hay colaboración de funcionarios nacionales y provinciales y también apoyo internacional a través de la resistencia ancestral mapuche, el famoso RAM, que tiene sus conexiones en Chile y también hay conexiones con otros países del mundo, esta gente que no tiene límites y ni siquiera la justicia le ha podido colocar límites, ha generado una situación en la sociedad de indefensión y vulnerabilidad de tal magnitud que hoy el ciudadano tiene miedo, mientras esta gente se ha adueñado, como se dice comúnmente, de la calle. Frente a esa situación en el día de hoy, vos tenés la primicia. Hemos presentado, junto con la doctora Muchar, patrocinados por el doctor José Cónsole, una denuncia en los juzgados federales penales de Comodoro Pi por asociación ilícita de todos estos LOF mapuche. Esta es una figura nueva que nadie le ha prestado atención hasta ahora, porque todos los jueces han intervenido por las usurpaciones de las tomas de tierra, por lesiones, por los homicidios, pero nadie se fijó en esta figura que está contemplada en el Código Penal, en el artículo 210 bis, que textualmente dice, para que tomemos todo conciencia de que estamos hablando, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que en ella se reúna por lo menos 2 de las siguientes características. Y fijémonos las características. Estar integrada por 10 o más individuos. Acá lo tenemos. Poseer una organización militar o de tipo militar. Acá lo tenemos. Tener estructura celular. Acá lo tenemos, son los distintos LOF. Operar en más de una de las jurisdicciones del país. Y acá tenemos que operan en Río Negro, en Chubut, en Neuquén. Es decir, más de una jurisdicción. Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. Acá lo tenemos. Es decir que acá tenemos una asociación ilícita claramente constituida y que le corresponde una pena muy alta. Por lo cual, hoy se presentó esta denuncia, fue sorteado el juez Martínez de Giorgi, el juzgado federal número 8, e interviene el fiscal Dilelo, un fiscal conocido porque actúa siempre en las causas políticas partidarias, porque es el fiscal electoral. Aparte de ser fiscal penal, es fiscal electoral. Esperemos, a partir de esta denuncia, se empiecen a acomodar las cosas y que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Pero esto es grave porque pueden caer funcionarios públicos en esta denuncia. Así que esto va a traer cola seguramente. Me sorprende mucho, Carlos, realmente todo lo que estás explicando. Ahora mi pregunta es, si están todos estos artículos en la ley, ¿por qué no se aplicó antes? ¿Por qué no se analizó? Me interesó mucho el tema que hablaste del tema de la riqueza que tenemos en el mar. Te voy a invitar nuevamente porque ese puede ser una fuente de ingresos muy importante, y cuando hablo de ingresos, de verde, ¿no? Porque realmente podemos abastecer a muchos países y donde seguramente debe haber acuerdos con otros países donde nos roban la riqueza, hablando muy claro, donde no tenemos controles. Yo te agradezco mucho
y vos sabés que básicamente este tema lo vamos a desarrollar porque eso va a ser realmente el puntapié inicial para empezar a tener riqueza propia. Y eso se realiza a través de las exportaciones, de las inversiones y de una palabra que dije, tener confianza en nuestros dirigentes, en nuestro país y en toda la política que tiene la Argentina. Te agradezco mucho y éxito, Carlos. Horacio, yo te voy a sacar nada más un minuto para hacer un pequeño chivo. Los jueves a las 17:30 horas, por Instagram en vivo, Carlos Lionel Trabulsi, hago entrevistas en un ciclo que se llama Estrategia Argentina, Nueva Visión, el Mar. Así que los invito a que me sigan. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor realmente Carlos Trabulsi, que nos ilustra muchos temas. Él como abogado hoy nos trajo una primicia que realmente nos sorprende a todos. Pero el temario básicamente que nos habló él sobre el tema del mar es muy importante. Vamos a un corte y continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Sin duda alguna ya estás viviendo la nueva normalidad, y puedo asegurarte que hace mucho tiempo dejaste de frecuentar el tren, el bondi u otro medio de transporte masivo. Es más, si tenés que salir seguramente lo hagas caminando, en bici, monopatín, un taxi tal vez, ¿verdad? O en el auto propio. Bueno, desde Rodar lo saben bien, ¿eh? La empresa argentina de bicicletas eléctricas me cuentan que incrementaron un 230% la venta de bicicletas en esta pandemia. A fines de este año proyectan facturar 120 millones de pesos y vender un total de 1.500 bicicletas. Es impresionante el número que están manejando, ¿eh? Bueno, hay Rodado 26, Rodado 29, se carga igual que un celular, se carga igual que una notebook, tiene una autonomía de 30 a 60 kilómetros y una duración de vida y una expectativa de vida de 30.000 kilómetros. Bueno, Rodar es una de las bicicletas, una de las marcas que se mete en este mercado, obviamente ayornándose a los cambios generados por el COVID-19. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarlos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial
es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. De Cadena Eco, para vernos y escucharnos, ecomedios.com, para enviarnos un email, elfarodelsur@live.com.ar. Bueno, realmente esta entrevista que hemos tenido recién realmente nos ha sorprendido en muchos aspectos, porque la parte jurídica realmente la manejan los abogados, y eso realmente nos sorprende. Y en la parte económica le estaba comentando que hoy realmente la Cámara Argentina de Comercio nos ha invitado, ¿cierto?, a estar presente en un Zoom con una persona que realmente respeto porque, como digo siempre, son los cirujanos de la economía, aunque a muchos no les guste, el doctor López Murphy. Realmente ya tuvo él su trayectoria en su momento, cuando estaba de presidente, una persona que no lo interpretó, ¿cierto?, el doctor de la Rúa. Y yo pienso que para buscar soluciones en nuestra patria, lo más importante es la cirugía. Porque si no, seguimos con los paliativos, seguimos con los analgésicos y la situación económica cada vez se torna más grave. De eso no cabe ninguna duda. Y realmente tenemos que tomar una determinación. Estamos como, no a la deriva, pero no tenemos ideas claras. Tenemos que buscar la confianza en nuestro país, en la dirección que tomamos, la confianza en todas las determinaciones que se toman. Y no pensar tanto en este momento realmente si tomo una determinación, cuántos votos voy a perder o cuántos votos voy a ganar. Acá la situación está muy compleja, ya la tenemos en la parte sanitaria y también en la parte económica. Insistimos, no cabe ninguna duda que el país tiene que crecer, tiene todos los elementos, tiene riqueza, tiene hombres muy preparados, aunque no piensen ideológicamente de la misma manera. Yo pienso como decía el general San Martín, ¿cierto? Cuando el país está en crisis, toda decisión es necesaria y hay que tomarla, porque si no, estamos en un camino que no sabemos en qué puede finalizar. Ayer realmente nos sorprendió mucho, y no quiero hablar mucho de la parte del dólar, la trepada. En nuestro es un mercado chico, donde a veces la especulación los hace llevar de tal manera. Yo recuerdo cuando el dólar llegaba a 100, pensaba en voz alta si no era el momento de realmente por 1, 2 o 3 años estabilizar la moneda. Pero lamentablemente no se tomó esa decisión. Y hoy nos damos cuenta que el cambio que hay entre el oficial y el azul, como se dice, es muy fuerte. Estamos hablando más de 100 pesos.
Entonces me parece a mí que hay que tomar alguna determinación, no cabe ninguna duda, porque hoy, por ejemplo, el tema del turismo, el turismo receptivo, el turismo internacional, nos puede realmente beneficiar muchísimo, porque básicamente hoy, si uno cuando viene con la moneda fuerte y empieza a evaluar los valores que hay, sinceramente es como si fuese un regalo. Pero el país no está así. El país está en un momento muy, muy complejo. Por eso hago votos para que realmente, y insisto en lo mismo, que nuestro presidente convoque a todos los economistas del partido A, del B, del C, del Z, y realmente busquen la solución. Y después que está la solución en marcha, automáticamente vuelven a sus carriles normales. Y que nosotros como ciudadanos sepamos en el futuro a quién le depositamos el voto. Y esto lo voy a atar mucho con el tema de los jubilados. Los jubilados siguen siendo realmente las personas que están más dañadas con toda esta economía. De esto no cabe ninguna duda. Ya han perdido más del 20%, y con esta inflación que hay, automáticamente, y los aumentos por decreto, automáticamente se sienten perjudicados. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los jubilados pueden realmente tomar determinaciones? Determinaciones de lo que han aportado durante toda la vida. Y yo pregunto, todos los partidos políticos son iguales, promesas en campaña, pero cuando ya se sientan en el sillón de Rivadavia, automáticamente se olvidan de ellos, no los hacen participar en las decisiones, ya sea en el ANSES, que es el aporte que han hecho toda la vida, cómo le utilizan sus fondos, con lo del PAMI, ¿hasta cuándo? Por eso esos realmente, como no hay premio ni castigo a los que nos mienten en campaña, porque mentir mienten todo, no solamente este gobierno o el anterior, realmente son promesas para darle el voto. Eso tenemos que aprender. Y yo siempre digo, esperemos que surja realmente un nivel de dirigente, como digo, los médicos, para que esto le busque una solución definitiva. Creo que tenemos al licenciado Miguel Warner. Hola, Miguel. Muy buenas tardes, Horacio. Un gusto estar en contacto nuevamente a través de esta modalidad de acercamiento social que es el Zoom. Yo realmente te digo, en estos 7 meses he aprendido bastante, sigo aprendiendo, porque realmente a veces me sorprendo, ¿cierto? Pero vamos avanzando. A mí me gustaría que, por ejemplo, ahora que empezamos la entrevista, automáticamente aparezca tu nombre mucho mayor para que sepa cada uno a quién estamos entrevistando. Miguel, nosotros como Rotary estamos en una campaña muy fuerte por la polio. Por eso tanto nuestro Rotary de Parque Los Patricios como el Rotary de las colectividades están haciendo este esfuerzo, ¿cierto?, para darle difusión, publicidad a toda esta campaña de Rotary. Es un pequeño aporte donde se muestran los videos de esta campaña que va a culminar el próximo 24 en una reunión internacional de varios países, que en Rotary, nuestro distrito es el 4895, pero sumado a otros Rotary de otros países, conforman el 23B. Y realmente me parece que es un hecho significativo. Contanos un poco, Miguel, cuáles son los proyectos que están teniendo en la Federación para la Paz Universal en estos momentos tan difíciles del mundo, ¿no? Porque realmente lo que uno tiene que buscar es hablar de la paz, pero nos damos cuenta que hay países que están siempre en la lucha por motivos externos o internos. Contanos un poco. Sí, Horacio, justamente este tema que estaba mencionando previamente también se replica a nivel mundial porque todo tiene que ver con el entendimiento humano, ¿no? Con el diálogo, con el respeto mutuo, más allá de las diferencias, ¿no? Vivimos en un mundo complejo, pero también esa complejidad se da al interior de nuestra sociedad, se da al interior de una organización y se da al interior de la misma familia. Entonces, por poner un ejemplo en miniatura o en micro,
de lo que puede pasar en un país, de lo que usted hacía mención recién, y bueno, ni hablar a nivel mundial. Cuando hay pelea o hay desencuentros en una casa, es como que, digamos, esos desencuentros hacen que la casa se deteriore, ¿no? Y que en definitiva, digamos, todas las energías que deberían estar apuntando o dirigidas, digamos, a que vivamos en un ambiente amigable, digamos, la energía se va en las peleas, se va en el conflicto. Bueno, esto pasa en el país y pasa a nivel mundial también. Y bueno, ese es uno de los ejes centrales de trabajo de la UPF, la Federación para la Paz Universal, que precisamente busca en su misión fundacional la renovación del nivel de liderazgo en el sentido de pasar de un liderazgo que tiene muy incorporado lo que llamamos el chip belicoso, de pelearse y de entender y de pensar que la pelea va a resolver los problemas, a enfocar energías en lograr conocer al otro, respetarlo, dialogar, ponerse de acuerdo y, bueno, tratar de solucionar los problemas. Si no nos ponemos de acuerdo, la casa, como el ejemplo que poníamos recién, se va a venir abajo, literalmente, porque tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas nos atraviesan los países, atraviesan las regiones, atraviesan el mundo, atraviesan nuestras organizaciones y atraviesan nuestra casa. ¿Cómo están las relaciones humanas? Si están armonizadas, si están conflictuadas. Y esto se refleja en lo que usted también mencionaba con el tema del dólar, ¿no? Porque pasa de última en la confianza, ¿no?, que se deposita en esa casa, en ese país, en esa organización. Si hay pelea, hay conflicto, bueno, no es atractivo, ¿no? Siempre he escuchado... Vos usaste la palabra confianza como la uso yo. Vos sabés que la confianza es la base de la economía, no cabe ninguna duda. Estaba leyendo que los diccionarios de la lengua española destacan entre los significados de la palabra confianza a la esperanza de que una persona o una cosa funcione y se comporte según está previsto. O sea, que hay continuidad. Fijar una meta, y no como ocurre acá cuando hay elecciones, que cada partido nos promete el oro y el moro, especialmente para los jubilados, ¿cierto? Y después, como dicen los cubanos, olvídate, chico. Entonces, eso es la gravedad. Y con respecto a lo que es la paz, siempre el aspecto económico es el que lleva a la guerra. Ayer aprendí algo. En una reunión de Zoom, ¿cierto?, donde se hablaba la guerra del Chaco entre dos países hermanos, como el paraguayo y el boliviano. Y uno empezó a analizar por qué se produce esto. Dos empresas internacionales descubrieron que en el territorio había petróleo y había gas. Y ellos indujeron a la guerra, porque no estaban preparados. Ni Paraguay ni Bolivia en una guerra, en un lugar que estaba casi deshabitado. Y ahí me dio orgullo, y a vos también te tiene que dar como Rotario, la intervención del Rotary de la República Argentina, el de Buenos Aires, de ser el mensajero para la paz, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que realmente la función de Rotary, en uno de los rubros que habla de la paz, pudo lograr aquí en la Argentina que se reunieron rotarios tanto de Bolivia como de Paraguay buscando una solución. Y eso fue entre el año 1932 y 1935. Y en 1935 se firmó la paz. Y empezó con la función específica del Rotary, pensando en las personas detenidas, paraguayos que estaban en Bolivia y bolivianos que estaban en Paraguay. O sea, en el tema humano. Y a partir de ahí se empezaron las negociaciones. Siempre hay un hecho económico. Y esto lo llevo a lo que ocurre en el Medio Oriente, no cabe ninguna duda. Y ahora lo que está ocurriendo entre Armenia y Azerbaiyán. Porque cada uno lo quiere maquillar de una manera. Uno ya lo lleva a un tema religioso. En Armenia está la religión católica,
cristiana. Y en Azerbaiyán está el islamismo, ¿cierto? Con países que son los que manejan la situación. O sea, los mandan al frente, ¿cierto? Pero los que están detrás son los ideólogos y lo que produce estos hechos mortales. No sé cómo lo ves, Miguel. Sí, Horacio, es un tema profundo y deberíamos entrar en filosofía, pero en realidad si las personas se llevan bien, se respetan, se conocen, no deberían llegar a los conflictos. Obviamente detrás hay intereses económicos, sin lugar a dudas, pero digamos, si realmente lográramos que las personas nos respetáramos como personas, como instituciones, como organizaciones, como familia, como países y como regiones, o como culturas, o como religiones, o como colectividades, en este valor que también promueve el Rotary, que es la amistad, además de la paz, la solidaridad, está la amistad, las relaciones amistosas. La ONU mismo estableció el Día Internacional de la Amistad, entendiendo no solamente la amistad como la entendemos nosotros, el 20 de julio, el Día del Amigo, sino trasladando esos buenos vínculos a la comunidad, a las organizaciones. Y eso, sin lugar a dudas, reduciría la conflictividad social y obviamente estas ambiciones que surgen a propósito del conflicto y que después se aprovechan, generalmente unos pocos, porque los que pelean en definitiva son unos pocos, la inmensa mayoría de la población son pacíficas, son pacíficas, son personas pacíficas, pero bueno, hay un grupo minoritario que siempre tiene este chip belicoso más activado y también busca aprovecharse de estas situaciones de conflicto para sacar su propio provecho, por aquel dicho que dice a río revuelto, ganancia del pescador, o algo así, ¿no? No, pero ¿sabés qué ocurre? Uno empieza a evaluar, ¿no? Tenemos un mundo de casi 7.500 millones de habitantes, ¿verdad? Y da mucha tristeza que no haya educación, que no haya alimentos para esas personas. Y uno empieza a evaluar, ¿correcto? Y sí, ¿hasta cuándo esto? Fíjate vos que yo valorizo mucho esta campaña de la polio, porque solamente hay 2 países que no se puede buscar la solución con la polio, uno es Afganistán y el otro es Pakistán, por los temas belicosos, realmente. Pero yo pienso que ahí, lamentablemente para todos, ¿cierto?, que se produzcan estos hechos de la carencia de alimentos. Es algo inaudito. Es como en nuestro país, con 45 millones de habitantes, ver realmente la gente haciendo cola con las ollas populares. Entonces uno empieza a analizar, ¿dónde está la falla? En los dirigentes, porque es lo único que uno puede pensar, porque riquezas en el país hay, se produce, tenemos tierra, tenemos que producir. Entonces uno empieza a evaluar, y es ahí donde yo invito a todas las personas de bien que se involucren en la política, una política real, concreta, porque a la medida que uno dice, me involucro en la política y después automáticamente salgo manchado, pero intervienen otras personas con otros intereses, ¿cierto? Vos fíjate que realmente con este tema de la pandemia, a mí me pone muy mal que realmente haya habido tanta desocupación, tantos despidos, tantas suspensiones, y la gente que está trabajando en la administración general, digamos, ¿cierto?, por temas de capacidad o por temas políticos, no han sufrido. Trabajen o no trabajen, tienen su ingreso. Y a veces uno dice, ¿se justifica que haya una Cámara de Diputados con ese número? O senadores, o de asesores. Y realmente buscar un fondo, ¿cierto?, para generar fuentes de trabajo. Por eso Rotary, si Dios quiere, el año próximo, me voy a involucrar mucho en el tema, el área profesional, donde habla de generar fuentes de trabajo, donde habla de desarrollar los oficios, porque a estas personas que reciben los planes y no producen, hay que llevarlo a ese camino. O sea, entregar los planes un tiempo, pero realmente que se eduquen y que salgan a trabajar, porque si no, es mucho más sencillo para muchas personas recibir un ingreso y no producir nada. El tema no es sencillo, es muy complejo, pero estamos siempre nosotros como ciudadanos comunes
dependiendo, ¿cierto?, de la idoneidad de cada uno. Miguel, como siempre, realmente hoy quería un poco, que lo vamos a hacer seguramente más adelante, en esta campaña que van a hacer ustedes de esta marcha en el mes de noviembre. Me está diciendo Javier que el programa se está terminando, pero me gustaría que en la próxima hablemos de esta campaña, que creo que va a ser a mediados de noviembre, ¿no? En la segunda quincena de noviembre, Horacio. Así que, como todos los años, el año pasado hice la marcha, este año lamentablemente sigo concentrado y la miraré por televisión, como dicen. Muchas gracias, Miguel, te deseo éxito y adelante. Bueno, el programa se está terminando y realmente le agradezco a Miguel Ángel Werner. Hoy lo bauticé y dije Miguel Ángel, pero es Miguel solamente, la participación con nosotros. Y estamos con ustedes el próximo jueves en Faro del Sur, Diplomacia, Política y Economía. Les saluda Horacio Daúd. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.